In the House Radio. Cultura alternativa. Búscanos en nuestras redes sociales. Míranos en YouTube. Somos In the House RG. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Comenzá todas las mañanas con nosotros en Mucha Data. Mucha Data. Con Juan Pablo Ulloa. Desde las 8 de la mañana, toda la información, los clásicos y la mejor compañía. Me llamo Juan Pablo Ulloa y te espero de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Aquí. En Río Gallegos, escúchanos en In the House Radio, www.idhradio.com.ar. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. Visítanos en idhradio.com.ar. Estás en In the House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. In the House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, In the House RG. Seguinos y activa las notificaciones. In the House. Búscanos en nuestras redes sociales. In the House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. In the House Radio. Cultura alternativa. idhradio.com.ar. Míranos en nuestro canal de YouTube. Somos In the House RG. Comenzá todas las mañanas con nosotros en Mucha Data. Mucha Data. Con Juan Pablo Ulloa. Desde las 8 de la mañana, toda la información, los clásicos y la mejor compañía. Me llamo Juan Pablo Ulloa y te espero de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Aquí. En Río Gallegos, escúchanos en In the House Radio, www.idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Somos la nueva forma de hacer radio. Nos escuchás y nos ves. idhradio.com.ar. Estás en In the House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. In the House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, In the House RG. Seguinos y activa las notificaciones. In the House. Búscanos en nuestras redes sociales. In the House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos In the House, la nueva forma de hacer radio. In the House Radio. Cultura alternativa. Búscanos en nuestras redes sociales. Míranos en YouTube. Somos In the House RG. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Comenzá todas las mañanas con nosotros en Mucha Data. Mucha Data. Con Juan Pablo Ulloa. Desde las 8 de la mañana, toda la información,
los clásicos y la mejor compañía. Me llamo Juan Pablo Ulloa y te espero de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Aquí, En Río Gallegos, escúchanos en Inda House Radio, www.idhradio.com.ar. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. Visítanos en idhradio.com.ar. Estás en Inda House Radio, cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Inda House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, Inda House RG. Seguinos y activa las notificaciones. Inda House. Búscanos en nuestras redes sociales. Inda House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. Inda House Radio, cultura alternativa. idhradio.com.ar. Míranos en nuestro canal de YouTube. Somos Inda House RG. comenzá todas las mañanas con nosotros en Mucha Data. Mucha Data. Con Juan Pablo Ulloa. Desde las 8 de la mañana, toda la información, los clásicos y la mejor compañía. Me llamo Juan Pablo Ulloa y te espero de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Aquí, En Río Gallegos, escúchanos en Inda House Radio, www.idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Somos la nueva forma de hacer radio. Nos escuchás y nos ves. idhradio.com.ar. Estás en Inda House Radio, cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Inda House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, Inda House RG. Seguinos y activa las notificaciones. Inda House. Búscanos en nuestras redes sociales. Inda House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos Inda House, la nueva forma de hacer radio.
Sí, señor. Buenas noches, buenas. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Nuestra querida audiencia ahí del otro lado, señor director, está a full, como siempre, dando los últimos retoques. Miren a quién les traje el día de hoy. Al amiguito Charlie, que hacía rato que no venía. ¿Cómo andamos, Nano? ¿Todo bien? Bien, de 10 ¿Bien? de 10. Bueno, te traje porque anunciaste ahí, tiraste un mensaje, un bati-mensaje tiraste. Un Spider mensaje. Sí. Contanos de esa fechita que estás preparando para noviembre. Es una fechita que había quedado colgada de una agenda que bueno ya venía preparada. Que bueno que la vamos a empezar a dar play ahora. Ahora en Velvet. Que bueno que vamos a empezar a manejarnos ahí. Es un muy buen lugar, así que vamos a aprovechar. Exactamente. Contame acerca de los invitados. Bueno, ya vi que está Sonido Parásito ahí haciendo el cierre habitual con toda la furia. ¿Y quién nos vas a estar acompañando? Bueno, Masta es un DJ, productor de Chile que conocí cuando fui a tocar el año pasado en Punta Arenas. Que bueno, que ahora está teniendo mucha repercusión, se está moviendo mucho por su territorio. Viaja seguido, es como que se está destacando igual por los sets que hace, por la conexión que genera con la gente. Y bueno, nada, había quedado colgada la fecha y ahora que se abrieron las puertas de Velvet, le dimos para adelante con eso. Muy buena, muy linda la locación, da para hacer una linda presentación ahí. Contanos de tu participación allá en ese ciclo en Chile, cómo te recibió la gente, cómo viste el ambiente. Muy cálido, la verdad que la pasé súper bien. Se bailaron todo, de principio a fin. La verdad que hubo muy buena conexión. Nunca había tocado en una fecha en la que tenga público atrás y adelante. Nada, me pareció muy buena la idea porque me daba vuelta y tenía gente bailando, miraba para el frente y tenía gente bailando. Y se siente eso. Es otra cosa, el calor de la gente, la vibra al lado tuyo se siente de otra manera. Acá yo siempre las fechas. La energía se siente, es otra cosa. Claro, y te das vuelta y ves que alguien te está filmando y que están agitando. Qué sé yo, recibía muy bien el calor de la gente en las bajadas, se sentía el agite. Cada vez que venía algún efecto o algo, la gente quedaba ahí expectante y se sentía eso, muchos aplausos, gente viendo cómo manejo la cabina y eso, que no hay mucha gente que lo maneje a esto. Era como que sentía que había mucha expectativa y cumplí con las expectativas me volvieron a invitar también. También hay otras fechas ahí para seguir yendo. Como el público chileno siempre hubo como una buena conexión. Y de parte de los chicos, ¿qué devolución tuviste después de haberlos invitado a tocar acá con ustedes? No, se fueron recontentos. ¿Se lo esperaban? La fecha intercambio fue, sí. Ellos ya venían viendo, algo que me quedó de esto que estuve viajando es lo bien visto que estamos acá en Río Gallegos en cuanto a los eventos y en lo que se transmite de lo que pasa en las pistas de acá. Que hay muchos DJs que vienen y dan el buen feedback de la gente y la gente también sabe dar el aprecio bailando al DJ invitado que viene de otro lado, ¿no? ¿Y se trajeron público los chicos? ¿Tuvieron la oportunidad de traer su gente para venir para bailar? Sí, vinieron 2 autos. Como los autos de circo, ¿viste? Se abre la puerta y bajaron 50 de un auto. Claro, sí. Vinieron con su aguante y nada, todos la pasaron súper bien. Esa fecha la hicimos en Factory, la primera. Que un lugar muy presentable, muy lindo. Ahora la segunda que estuvieron
en Velvet también quedaron muy contentos con el crecimiento que hay en el movimiento, porque no es una movida se hace una sola vez. Un movimiento. Así que como estuvo bueno el ida y vuelta, la repercusión, el feedback, ¿quién te dice, Chris, que no tengamos a la gente de Chile acá próximamente en el estudio de In The House? Eso lo podemos charlar. Comentales a los chicos qué les parece esta propuesta. Seguramente estarán viéndote ahora en un ratito. Sí, le va a llegar el video. Hacer tu magia y nada, están las puertas abiertas ahí para los vecinos de Chile para que vengan a participar acá y quede un lindo registro y nada, sigamos creciendo como comunidad electrónica, que vos sabés que esto no tiene fronteras. Claro, no, siempre terraza. ¿Qué estamos escuchando de fondo, Cristian? Estamos escuchando unas producciones locales. Recién en el inicio de la entrevista ahí de Cortina estábamos escuchando una producción de la señorita Paula Ibar, que está incursionando con la producción musical. Es uno de sus primeros trabajos. Nada, se vienen cositas, me aseguró. Está a full ahí con la producción. Tenemos también material del amigo Marcos Lazarte, que próximamente nos va a estar visitando y deleitando acá en el estudio con su manejo de la cabina. A toda la gente también del ciclo de Tarantain, los vamos a tener acá muy pronto. Y puede ser que estemos escuchando también alguna que otra cosita ahí de Fernando Sáez, o Fer Sáez. No, Fernando Sáez. ¿Cómo es ahora? Fernando Sáez. Fernando Sáez. No, si no queda Fer, queda como Fer Palacio, ¿viste? No. Sí. Fernando Sáez. Yo no caso de otra cosa que no sea música electrónica, así que... ¿Y usted, la producción, para cuándo? Ahora justamente estuvimos hablando de eso con Fer. Le pegué al... Sí, él es... O sea, yo ya tengo una base de producción, tengo producciones, pero quedaron ahí a medias porque siempre fui como muy abocado a lo que es la producción del evento. Y bueno, nada, es como que producir algo es como que le tenés que dedicar mucho tiempo y nunca me he podido sentar y tener esa disciplina. Y yo lo más cerca que he estado, ponerle acá con Chris, y una producción lleva su tiempo. Sí. Si bien seleccionás, no sé, una vez que buscaste los sonidos, armaste la estructura, siempre es como que tengo la impresión yo, ¿no? De que nunca estás conforme, siempre le querés dar otra vuelta de tuerca, y yo me imagino que debe ser el mayor problema del tema de la producción. Es una charla que vamos a tener pendiente después con Fernando. Y cuando tocas mucho, por ahí se termina degenerando todo y no terminas haciendo nada. Quizás es como encontrar el balance en el decir esto ya está, o quedar conforme con algo y sacarlo, ¿no? También esto de buscar su sonido personal. Claro, y la todo. Identidad más que nada. Claro, la identidad musical, tu género, lo que te identifica, que te mueve, es también un valor agregado a lo que uno tiene como artista, ¿no? Que bueno, más allá de tocar, si tenés tus producciones, es como que lográs un set más personalizado a vos, ¿no? Con lo que has trabajado vos, ¿podemos hablar de qué año, hace cuánto lo has hecho, tus trabajos, y en qué género te desenvolviste? Sí, es más, hay una entrevista en The House que le pasé unos temas y sonaron ahí mis producciones. Pero siempre fue más al lado de lo que es el minimal y el techno, que es el sonido que me gusta. Quizás, qué sé yo, no me metí tanto en lo que es house y progre, porque lleva más una base más melódica, más estudiada, que yo por ahí no tengo como ese... no tuve esa... ¿Pero te gustaría incursionar en esos géneros también? Sí, pero bueno, tenés que saber mucho más de melodía, de acordes y todo, qué sé yo, el minimal y el techno. Nosotros te tenemos bien ahí del techno. El techno es oscuro, así, y te queremos ahí, enano, porque vos sos nuestro representante del techno acá en el sur de la Argentina. Nada, así que espero que te puedas tomar un tiempito, perfeccionarte en este sentido y próximamente estar representándonos. No solo personalmente, sino musicalmente en alguna cabina, en algún lugar del mundo. Sí. Está pendiente eso, ponerle... Hay ofertas de pistas de Buenos Aires
Pero bueno, como esto de laburo, qué sé yo, padre, no se me dan los tiempos para viajar y organizar, qué sé yo. Pero sí, hay fechas pendientes afuera. Este año estuve medio parado con el tema de los viajes, pero bueno, por motivos personales, qué sé yo, mudanza. Claro, pero cosas de la por vida. eso te decía, si se dan las cosas con una producción tuya, Sí. estar sonando en cabinas alrededor del Sí, mundo sí. es algo... Viajar sin viajar. es lo puedo llamar como una materia pendiente quizás, Sí, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, está pendiente de Uno de los logros a conseguir. desbloquear. Vamos. Ya, tengo 3 laburos. No nos metamos en ese tema porque no vamos a arrancar más el set. ¿Qué vas a estar pasando hoy, Charlie? Hoy traje un poco de minimal deep, mezclado con un poco de tech, bien movido, como lo que tengo acostumbrado a tocar acá en The House. Qué sé yo, depende cuánto tiempo me den ahí. Usted sabe que la cabina por estas 2 horas son absolutamente suya. Usted puede hacer lo que desee en este Ustedes saben tiempo. que si me dan, yo la arranco con de todo. Ahí me está levantando el dedito, mirá. Tenemos más novedades también. Se viene Velvet viernes 10 de octubre en un line-up conformado por Guille Almaraz, Alan Serra y Fernando Sáez. ¡Me siento bien amigo! Se vienen cositas también de la mano de la gente de la Secret Location también que están armando algo. Mirá, yo lo nombro y me tira los flyers ahí. Este operador es incomparable, Secret Location Halloween Edition. Viernes 31 de octubre a partir de las 23:59 horas. En la locación sería American Club. Juan Barc. Así que tenemos una... American Juan. Sí, American Juan, Club Barc. Es nuevo ese club. Tenemos una linda agenda para este mes y mucho más, por supuesto. Está muy activa la gente acá en cuanto a los eventos. No nos podemos quejar. Tenemos a uno de los representantes acá de la movida electrónica en el estudio en estos momentos. Ahí, precioso el flyer. Bueno, De la noche de We Want con el opening de la mano de Flor Ruiz. Residente fija, leal, ahí, Florcita. Flor, Daro, ¿quién más está en el staff? Al Mati lo tengo, está medio... Está de padre, ¿viste? No, está lindo, está bueno disfrutarlo a ese momento, ¿no? Se te pasa y... Volveremos recargados entonces. Sí. ¿Qué sé Porque yo? viste que cuando dejas un tiempito volvés, pero volvés con los botines de punta. Claro, yo, bueno, nada, qué sé yo, el día que estaba por nacer mi hijo yo estaba tocando, qué sé yo, no quiere decir que esté bien eso, pero bueno, pasiones son pasiones y bueno, nada, qué sé yo, la mamá de mi hijo entiende que es a lo que me dedico y es lo que me moviliza el alma a hacer esto. Lo que va a hacer el enano ese. Ya de chiquito lo hemos visto ahí en tus estados toqueteando los equipos, jugando ahí con el crossfader. Si le dejo que juegue, porque bueno, nada, si le decís que no, más curiosidad le va a... Qué mejor apoyo que la familia. Bueno, Char, no te robamos más tiempo para tu set y mandale mecha nomás. De una. Ahí tenés las cámaras, debete a tu público, mandale un saludito. Gracias a todos por el aguante y esos mensajitos que me mandan ahí de fuerza, loco, de que se extraña lo que hago, me la resuben, loco. Siempre en el corazón la gente. Radio in the House.
corazón está lleno de ti, tan lleno de amores, lleno de amores, lleno de amores, amores, amores.
Time of passion.
Wrong track. Let's get to the real thing. Sucker. They play the 9 number and the people get sick. They play the 9 number and the people get sick. They play the 9 number and the people get sick. They play the 9 number and the people get sick. They play the 9 number and the people get sick. They play the 9 number and the people get sick. They play the 9 number and the people get sick. They play the 9 number and the people get Wrong track. Let's get to the real, to the real, to the real, to the real, to the They play the 9 number and the people get sick. They play the 9 number and the people get sick. They play the 9 number and the people get sick. They play the 9 number and the people get sick.
see you shake, girl. Hey, little freaky. Wanna make you mine. Wanna make it nasty. Hey, little nasty. Wanna see you shake, girl. One more time. Hey, little nasty. Wanna make you mine. Wanna see you shake, girl. Hey, little freaky. Like the way you do. Wanna get nasty. I wanna do too. I wanna do too. I wanna do too.
So I take one demon time. Yeah, I got too much on my mind. Yeah, I can't focus, stuck in time. The club is moving, yeah, by design. So I take one demon time. Demon time, 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 demon time. The club is moving, yeah. I got too much on my mind. Yeah, I can't focus, stuck in time. The club is moving, yeah, by design. So I take one demon time. I got too much on my mind. Yeah, I can't focus, stuck in time. The club is moving, yeah, by design. So I take two demon time. Yeah, I can't focus. The club is moving, yeah, I got too much. Yeah, I can't focus. The club is moving. So I take one demon time. Demon time, demon time, demon time, demon time, demon time. The club is moving, yeah. I got too much on my mind. Yeah, I can't focus, stuck in time. The club is moving, yeah, by design. So I take one demon
$1 million baseline. Waist, 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 waist. Got the club going up, there's $1 million baseline. Middle fingers up, all my ladies move your waist, 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 waist. Got the club going up, 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 up. Got the club going up, there's $1 million baseline. Middle fingers up, all my ladies move your baseline, middle fingers up, all my ladies move your waistline, 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 going up, there's $1 million baseline, middle fingers up, all my ladies move your waistline. Waist, 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 waist. Baseline, middle fingers up, all my ladies move your waist, 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 waist. Waist. Waistline, waistline, waistline. Got the club going up, there's $1 million baseline, middle fingers up, all my ladies move your. Got the club going up, there's $1 million baseline, middle fingers up, all my ladies move your waist. Got the club going up, there's $1 million baseline, middle fingers up, all my ladies move your waistline. Waist, 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 waist. Baseline, middle fingers up, all my ladies move your waist. There's $1 million baseline, middle fingers up, all my ladies move your waistline.
radio in the house. Cultura electrónica.
House Radio. Cultura electrónica.
Inda House Radio. Cultura electrónica. Music
Radio In The House. Envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Que colocou e se joga pra gente. Aparece pra ela. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Que colocou e se joga pra gente. Aparece pra ela. Radio In The House.
on your favorite radio. It's not so long ago that the sound hit the nation. Every Saturday night on your favorite radio. Don't you know, pump it up, pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up. Don't you know, pump it up, don't you know, pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up. It's not so long ago that the sound hit the nation. Every Saturday night on your favorite radio. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you got to sing along.
Por Dios, qué manera de cerrar el set, bien conguero, bien arriba. Intenso, intenso. Nos has hecho bailar a todos. Fuerte el aplauso acá en el estudio, los amigos. Gracias, loco, gracias. Bien hinchada, bien hinchada. Se trajo la hinchada Charlie el día de hoy. Faltaron un par, ¡Me siento reservado, amigo! ¡Me siento reservado, Logi! Hermoso, hermoso este cierre. Saludo grande a toda la gente que nos está viendo en este momento en la transmisión en vivo de YouTube. El amigo Lito Álvarez ahí, mi profe, ¿dónde estoy? Acá, allá. Lito, siempre presente en las transmisiones, el aguante. Uno de mis profes, la paciencia que habrá tenido este hombre. El amigo Ricardo Gómez, Lau Soto, Nadia Díaz, el señor Andrés Fuentes, Steffi Digan, Paula Ibar, Leo Restivo. La lista interminable, Alejo Reyes, Cristian Jaque, Solcito ahí también. DJ Spike, Cristian Igor, ¿qué pasó? No lo dejaron venir, me parece. No, a Igor es de lo que le gusta ver la transmisión. A mí se me hace que eres Igor es de esos. ¿Cómo? A mí se me hace que eres marica. No, es peligroso. Lucas Rojas, Néstor Toledo ahí, la gente de 28 de noviembre que nos hace el aguante. Caleta Olivia, la gente del interior. Cómo creció In The House, ¿no? Por supuesto, sí señor. Juan Pablo Electrónica, Perito Moreno, a full la gente allá en Perito Moreno. Las Heras ahí, Las Heras, Néstor Toledo de Las Heras. ¿Cuándo vamos a andar por acá, don Néstor? Queremos ver la magia, que tire magia acá en el estudio. Nada, agradecido Charlie, siempre te lo digo, siempre te nombro cada vez que puedo en las transmisiones. Sí, como representante nuestro a donde quiera que vayas. Nada, siempre es un placer. Las cámaras son tuyas, debete a tu público, mandale un gran saludo ahí. Fíjate si quedó algo en el tintero. Siempre agradeciendo el aguante de la gente, la expectativa que tienen sobre lo que hacemos. Bueno, nada, siempre hablo mucho del crecimiento y del entendimiento que se está dando en el movimiento. Ya hay un montón de ciclos más, qué sé yo, hay ciclos especializados en techno, hay ciclos especializados en progre, que eso siempre habla de crecimiento. Cada ciclo también ya tiene su público, que eso es súper importante, de contar con el aguante de toda la gente que está ahí presente, no solamente en la fiesta, sino antes o después. Haciéndote el aguante, manejándote y después dándote un feedback, una evolución de lo que hiciste, de cómo tocaste. Nada, la verdad que súper contento de cómo se dio todo, de cómo se está dando también, de cómo se están abriendo puertas. Cada vez hay más gente sumándose, hay más DJs, el catálogo se está abriendo muchísimo más. Sí, tal cual. Hay nuevos ciclos, hay gente que está trabajando también con esto de la grabación. Viste que está en auge por ahí, qué sé yo, las cafeterías. Claro, hay un par de ciclos que está trabajando en eso. No estamos publicando nada en este momento, pero estamos recabando material. Estamos juntando material, se está filmando mucho. Así que nada, dentro de pocos van a haber novedades ahí con los nuevos canales. No sé si los viste a los chicos de Cooking Sound. Sí. Ahí a Facu, a Lucas. Está pendiente, saludito. creo, la invitación ahí, que nos inviten a no sé si a cocinar, pero sí. Seguro. Que inviten a Julián si cocina rico. Pues para eso somos especialistas nosotros. No sé si vamos a mezclar o vamos a cocinar, una de las dos. Yo iría a comer. Y el amigo Ale Ceballos, ¿cuándo lo vamos a tener por acá por las cabinas? It's coming. It's loading. Cultor. No, puede con su genio. Enseguida fue para allá a ver cómo funcionaban las luces. Sí, lo conozco. A ver cómo están funcionando los cabezales. ¿Cómo están programados? Me dijo. Sí, en el auto. En el bolsillo. Sí. Tiene una máquina de humo portátil. Nuestro director, ¿algo para agregar ahí del otro lado? Tirame unos flyers, hacete una magia ahí con los flyers, por favor, te lo pido, por favor. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. Hermoso el trabajo que hace acá nuestro director. No se olviden, gente, este viernes 10 de octubre en Velvet, con un line-up
Hermoso, el señor Guille Almaraz dando cátedra, Alan Serra, no lo tenía tan visto por ahí pasando música, lo tengo más del lado de la producción. Vamos a tener el privilegio de escucharlo junto al amigo Fernando Sáez. No se olviden, este viernes 10 de octubre, tírame el otro flyer por favor, la Secret Location con una Halloween Edition, el viernes 31 de octubre también en American Club. Y repasemos todo tuyo Esa va a estar buena. Esa es una de las mejorcitas. Esa la está esperando mucha gente. Tirame toda la data, por favor. Bueno, nada, como siempre, enfocado mucho en lo que es mostrar una linda cabina, mostrar un lindo espectáculo, más allá de los DJs que trae, acomodarse y amoldarse a lo que es una fiesta Wiwan que no tiene la misma energía que otras fiestas, se arma de una manera diferente. Trato de darle un concepto a la noche que al line-up viene como un poquito más allá de traer un DJ y hacerlo tocar, ¿no? Viene como por más con otro desarrollo Wiwan. Y bueno, nada, por eso perdura tanto tiempo, ¿no? Creo que este año fue ¿El octavo año? El séptimo. Este año fue el séptimo, que bueno, que no estuvimos tan activos como otros años. Pero bueno, nada, o sea, el ciclo... No, pero no deja de estar activo, o sea, no es que desaparecieron un año, no. No. Pagamos porque bueno, porque yo no estaba en otras cosas de la vida. Pero bueno, nada, ahora activamos con todo y vamos a seguir, o sea... Queda muy poquito para los 8 años y... Hay tiempito para esto, es el 14 de noviembre, con la visita de la gente del vecino país de Chile, abre Flor Ruiz también, y nuestro clásico sonido Parásito. Así que decime dónde conseguimos las entradas. Bueno, ahora van a salir los tickets físicos. Bueno, ahí tenemos una reunión pendiente con la gente que se unió a la crew nueva. Vamos a tener... gente que se va a dedicar a vender entradas, vamos a armar un nuevo equipo y bueno, nada, si quieren ir adquiriendo su entrada o su lugar, porque bueno, la gente que manejamos creo que es un poquito más de la que entra en Velvet, así que asegúrense el lugar antes de que sea sold out. Capacidad limitada, así que vayan adquiriendo sus entradas, tienen tiempo todavía, se contactan acá con el amigo Fechón con la gente de Chile, así que nada, los esperamos a todos. ¿Cómo sigue esto? Esto no para, esto sigue, me dicen ahí por cucaracha. ¿Está el Spike por ahí, no? Faltan... No sabés lo que fue con Spike el otro día, nos metió. Sí, sí, lo vi, estaba siguiendo la transmisión en vivo. Y nada, por ahí sacaba instrumentos de por acá abajo que la estuve buscando y no quedó ninguno. Faltaron instrumentos, pasa que no lo querían subir al Uber. ¿Te imaginas la cara del...? No, yo cuando vi el espectáculo, las congas, se trajo las congas. En un Clio vino, un Clio con el ambil, los pies, las congas, un debreque, sí. No, pero bueno, está lindo porque él... hace su sound system y tiene como su espectáculo y muestra que sabe lo que está haciendo. Esos condimentos esenciales que los maneja de toda la vida y nada, le añade ese condimento que nada. Anduvo por el mundo tocando las congas. Si estás medio flojo ahí para bailar, el loco te hace bailar aunque vos no quieras. Sí. Bueno, antes de irme, déjenme recordarles, pasen por nuestra web. Allá, acá. No, esta me gusta. Déjame hablarle acá a esta cámara. Pasen por nuestra web que está renovada. Hay una biografía nueva ahí para que la chusmen. Hay una biografía de un pibe nuevo ahí que, no sé. ¿Tal Juan Cruz? Pasen por los invito a que pasen por el sitio web y chusmen la biografía nueva. Bueno, hay mucha gente de la vieja escuela que bueno, que no tuvo la oportunidad de darse a conocer como estamos dando nosotros, ¿no? Y está bueno el espacio para que vengan acá a mostrar lo que saben. Me quedó mucho lo que hizo Lucas Vera, que bueno, que él era uno de los principales que yo iba a ver.
Bueno, y nada, verlo acá de nuevo, tocar, estuvo bueno. Y bueno, también el otro día que hicieron un set especial con las Denon, tengo ganas de hacer un set con CDs. Por favor, cuando usted quiera, cuando lo tenga ya cocinado, véngase con las cosas nomás y lo hacemos. Tengo mis CDs que usaba cuando empecé a mezclar. O sea, sería muy lindo recordar esos momentos. Yo por ahí le tiré a Jake la temática, porque por ahí en su momento se lo propuse a Luquitas, como vino a pasar música medianamente moderna, y le propuse, ¿qué te parece si hacemos algo como lo que vos hacías allá en radio? Sí. Un hard house, algo de eso, y quedó pendiente, ¿viste? Entonces me quedó tan ahí picando que agarré y se me ocurrió hacerlo a mí. Yo dije, bueno, hace rato que no tenemos trance, y llamé a uno de mis profes con los que aprendí a pasar música. Le digo, ¿qué te parece si hacemos un set entre los dos con CDs? Le digo, en trance, ¿te acordás? Se prendió de una, así que por ahí capaz que la temática que vayamos a implementar es que el DJ participe con alguno de nosotros con algún estilo. Aparte lo que tiene la música buena es que no pasa de moda. Yo justo hoy estuve hablando con Fernando. No es más Fer, es Fernando. Que bueno, que estuve escuchando, qué sé yo, un set de Tiesto del 98 y parecía tecno actual. O sea, y las mezclas, todo es como súper exquisito, súper delicioso, eso que se hacía antes de tanta tecnología, ¿no? Que era más tacto con la música. Mirá quién tenemos en el chat. No. Mandale un saludo, por favor. Gustavito, loco, un abrazo. Gracias por... Esto es parte tuya también, vieja. ¿Cuándo va a andar por acá el señor Gustavo Martín? Y lo tendría que llamar ahora ya porque está que se toma el palo. ¿En serio? Sí. Termina el programa acá, la transmisión, y me comunico con vos y nada, te quiero... El fin de semana, la semana que viene, antes de que te vayas, antes de que te metas el palo, te quiero acá en el estudio. De una, Pasen a chusmear la biografía de Gustavo porque es otra cosa, es another level. Sí, no, Gustavito mamó música, o sea, yo cuando lo conocí a Gus, que creo que tuvimos una amistad muy fuerte, muy marcada por lo que fue los principios de WeOne, ¿no? Que bueno, la fundimos 10.000 veces, pero la sacamos a flote 15.000 veces. Y bueno, nada, nos hemos movido mucho con él para los cimientos, hacer los cimientos de WeOne, son de la mano de Gustavito. Tuve el privilegio yo de compartir la cabina con ustedes, la verdad que un lujo. Qué bueno. Sí, no, aparte un crack de la música, o sea, cuando tocaba se notaba que sabía lo que estaba haciendo. Yo aprendí mucho de la música que tocaba él. Bueno, veía cómo la mezclaba y eso, y bueno, nada, hoy uso mucho de las notas, de escala Camelot y todo. Eso fue en el 2015, 2016, cuando empezamos que bueno, que él ya tenía su ciclo armado, que era la House Party, que eran fiestas que hacían en casas. Que bueno, que después esa me la perdí yo. Después la trasladamos a Quinchos. Yo tuve el honor de tocar ahí en un par de house party. En una house party hice un set con CDs. Que bueno, que estuvo bueno, porque me gusta así cada vez que tocaba usaba como algún método diferente como para darle un toque distintivo a cada set, ¿no? ¿Qué dice? Creo que son para vos esos últimos dos mensajes. No, está frío acá, no necesito heladera. Qué grande, Rafita, loco. Gracias, bueno, gracias a toda la gente por el cariño, por hacernos el aguante como siempre acá, y al invitado, por supuesto. Gracias a la operación ahí de nuestro director, productor. No sabemos cuántos títulos más poner ya, no, nos queda chica la pared para poner los cartelitos. Así que gracias a toda la gente que nos hace el aguante. Y ¿quién te dice que nos vemos el próximo miércoles con Gustavo? Sí, no. Hablale vos, igual hablale. Te pone presión los dos cuadros que tenés ahí atrás. Tenés a Giorgio Moroder y a Daft Punk mirándote fijamente qué es lo que haces.
Me hicieron transpirar. Imagínate, miraba para arriba y lo tenía Giorgio ahí mirándome re serio y del otro lado las pangas. ¿Sí? A ver qué tirás. Me inspiraron también porque Sí, puse obvio. ahí. Para eso están ahí. Así que nada, eso es esencial. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por, Charlie, tomarte un tiempito, venir a participar acá nuevamente, darnos clase, invitarnos a las fiestas que con tanto sacrificio vos armás siempre. Espectacular, nada que decir. Gracias a los amigos que están el día de hoy acá presentes también haciéndonos el aguante, que es un valor agregado ahí, un calorcito extra que nos dan. Sí. Y nada. Por ahí pasa la gente bailando ahí en la cámara. Sí, se ven ahí ahí al costado. Te pasan a tirar la cámara, ¿viste? A veces. Así que nada, gente, gracias por todo. Nos vemos el próximo miércoles con más In The House. Radio In The House. In The House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. In The House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, In The House RG. Seguinos y activa las notificaciones. In The House. Búscanos en nuestras redes sociales. In The House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos In The House, la nueva forma de hacer radio.